Se levantan los indígenas del municipio de Chamula. La Secretaría de Hacienda no le resolvió como querían. El gobierno del estado dice, vamos a seguir negociando con el caso del rector de la UNICACH. Los estudiantes dicen, no queremos negociación, queremos solución. En tanto que ya están previstos todos aquellos funcionarios, la mayoría de Palacio de Gobierno encausados ya rumbo al proceso electoral del 2018. Ahí le va el dato. Muchos de ellos están usando recursos públicos destinados para el pueblo. Ojo, porque el gobernador no lo sabe. Están en busca de una presidencia municipal, la gran mayoría. El calor, a pesar de que ya se ventila, un poquito de lluvia mínima, ínfima, al final de cuentas, el calor no cede. Será mañana a temprana hora, u hoy por la tarde, cuando mucho, cuando el Frente Frío número 45 empiece a tocar tierras chiapanecas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bien llegados a este sistema de noticias donde juntos usted y nosotros estaremos tomándole el pulso a Chiapas desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la frontera sur entre México y Guatemala. Vamos con la información rápidamente, por supuesto. Lo que nos da a conocer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El presidente de la misma, que es José Luis Acosta Gómez, informó de estas acciones que están encaminadas a la obra pública. Acosta González, reiteró el llamado hacia los tres órdenes de gobierno para que las constructoras afiliadas a CEMIC tengan una mayor participación en la asignación de la obra pública que se ejecuta, pues obviamente en la entidad. Acosta González recordó una vez más que el Ejecutivo Estatal ratificó el compromiso de que la obra pública debería democratizarse y recaer en empresas chiapanecas afiliadas a organismos consolidados como lo es la Cámara Mexicana. El dirigente de los constructores señaló que en la víspera de llegar al 5º año de gobierno, las expectativas de CEMIC no se han cumplido, ni se van a cumplir. Voy a decir algo. Quizá el gobernador Manuel Velasco esté caminando por un rumbo, los constructores por otro, pero también el pueblo por otro. De tal suerte que aquí es que cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas para quitarse la comezón, por llamarlo de esa manera. En otras palabras, el gobernador no sabe qué pasa por dos razones. Porque ellos, los constructores, porque la sociedad misma, porque los maestros, porque los estudiantes, porque las amas de casa, porque los abuelitos y porque muchos más terminan por aplaudir lo que se hace en el gobierno. Por ejemplo, tenemos una plaza comercial, sea de quien sea, esa plaza comercial hoy va a llegar gente. Hoy va a llegar gente. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, pero quiere presumir, quiere hacerse ver como que es de la alta. Como que si eso fuera el plus de la vida, como que si eso fuera lo único que tenemos. Hay lugares como Tijuana que no hay Sambors, que no hay Liverpool, que no hay Bodega Aurrerá, porque para ellos hay que irse a los Estados Unidos, que está a un paso, caminando. Y esas empresas son un fracaso. Y no porque se vayan, termina el empleo, o porque lleguen, creen empleo, de ninguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos mal educados, mal culturalizados. No tenemos una cultura real. Estamos hechos, perdónenme la expresión, pero el chiapaneco está hecho a lo pendejo. Fácil. No le pongamos más. Implica, pues, que los constructores, en el caso de la CEMIC, son los primeros en irse a sentar frente al estrado del gobernador para decirle, señor gobernador, la foto. Como si la foto les diera de comer, o les diera empleo, o les diera obras. Y luego se quejan.
y muchos más. Ese es el error. Señor gobernador, no necesitan insultarlo. Señor gobernador, el secretario de Obras Públicas no nos ha dado una sola obra. Queremos trabajar. Punto. Si no hay respuesta, ese es otro asunto. O si hay respuesta, es otro asunto. El problema es que van, aplauden, se callan la boca y se acabó. Y luego quieren un comunicado de prensa decir que no les va bien. Como la Mocri, como la ciudad, que viven de los idiotas campesinos, y perdónenme la expresión, pero los sonsos, los jodidos son los que marchan. Los dirigentes, porque líderes no son, están en María Eugenia. Viene como Selvas que venía en el camión, o como aquel de la, no sé si recuerdas, Javier, el nombre del secretario general del sindicato del ayuntamiento, en limusina. Los pendejos vienen atrás, asoleándose, como perros, como lo que son, una basura humana, una lacra, porque le estorban al propio pueblo. Esos son los verdaderos problemas, no del gobierno, de Chiapas, su gente. Es que no tenemos, es que no nos dan obras. Pues tú votaste por él, tú dijiste que estaba correcto el secretario de Obras Públicas, llevaste a Vallardo, llevaste a este otro que está, Betancourt, y a los dos les has dado desayuno, les has hecho fiesta. ¿Qué reclamas ahora? Nada, no tendrías por qué reclamarle. ¿No hay obras? Porque hay que pagar las anteriores, las que no pagó Sabines. Digo, bastantes que esté pagando el actual, algunas, no todas. Tiene un proceso electoral, hay que mocharse, hay que ver cómo se camina. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan si al final de cuentas son ellos los que están haciendo que este Chiapas se vaya a la deriva? Ellos, las amas de casa, se conforman con un cuartito azul cuando tienen más dinero para construirse una buena casa, pero no, somos mendigos, nos gusta mendigar, nos gusta que nos den sobras, migajas, y luego nos obligan con eso a seguir votando por los mismos partidos. Dígame si no, no hay memoria. Hoy se ha dicho que ya se fueron los chamulas, es la noticia. Dígame la noticia del sábado pasado. ¿No la recuerda? Es difícil, nos ponemos a pensar. O de antier, o de ayer. Dígame quién recuerda al muerto, al estudiante muerto de la Mactumaxá, bueno, que fue producto de la Mactumaxá, en la época de Pablo Salazar Menicuchía. ¿Quién lo recuerda? Dígame de dónde era. Se lo digo, de Oaxaca. Vamos con el caso de los estudiantes, ya no le digo de Chiapas, de Ayotzinapa. ¿Quién los recuerda? Todo el mundo, vámonos a la plaza, vámonos al cine, y así, pan, ni siquiera es pan, es lo que le encanta al pueblo. Y luego ahí están empeñando, ahí están esto y el otro, no tienen para nada. Este es el gran problema con los constructores. ¿Me pagas? Te hago obras. No me pagas, no te hago obras. Punto. No, allá van, prestan, hacen obras y ahí se andan quejando. Insisto, el error es de ellos, no del gobierno. Y no estoy defendiendo de ninguna manera al Ejecutivo. Finalmente su error tendrá. El error es, dice por ahí un dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. En otras palabras, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Vámonos ahora con el Cobach, en el marco del segundo Festival Internacional de Literatura Balún Canam. Destacó la participación de Alexis David López Guillén, este es un comunicado que le estoy leyendo, alumno del Cobach, plantel 122 en La Gloria, municipio de La Trinitaria. Desde el Teatro Cunchavín de Comitán, el alumno López Guillén participó en la mesa de lectura número 1, donde creadores de reconocida trayectoria ofrecieron una muestra de su obra literaria. El estudiante del Cobach se ha distinguido por participar en actividades culturales de su plantel, que actualmente forma parte del taller literario Balún Canam, organizado por el Puente Cultural del Sur-Sureste. Además cuenta con exitosas participaciones en el Centro de Formación y Aprendizaje para el Desarrollo Campesino e Indígena, aquí en territorio chiapaneco. Vámonos entonces a otra información, ya que tocamos estos ángulos. Están preguntando qué ruta nos lleva a la nueva plaza, al nuevo mercado. Pues efectivamente, contesta mi compañero Rodolfo Flores, la
Muy bien. Bueno, vamos con, vamos con lo que ocurrió en las afueras del Congreso del Estado. Hay que dejarlo en claro. Los indígenas acudieron al poder legislativo porque son un ayuntamiento. Bueno, eran un ayuntamiento. Pero el problema no es con el diputado, o la diputada, o los legisladores. El problema se llamó Hacienda, que no quería pagarles el sueldo que ya habían gozado. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué la situación que se vive en ese punto? Bueno, muy sencillo. Porque ellos, los indígenas, alguien les dijo, hagamos de forma pacífica las cosas. Cuando se sabe perfectamente bien que en Chiapas no puede actuarse de manera así, sensible, con la mano en el corazón. Alguien decía, de manera pensante. Si tú matas a alguien, el gobierno te da el triple de lo que tú pides. Te pongo ejemplos. Chenaló, Chamula, ¿de dónde son? Los Chuc. Y corren, lo que quieran. Cuando usted detiene a un presidente municipal, corren para entregarle no lo que usted pidió, sino el doble o el triple. Yo no digo que sea correcto, por el contrario, me parece absurdo que la gente tenga que actuar de esa manera para que sean vistos y escuchados. Pero es un gobierno estúpido. Literal, le pongo un ejemplo. En 1994 salieron unos tipos y unos que no eran indígenas encapuchados el 1 de enero de 1994. Bajo su pretexto el gobierno de que no los iba a atender, a pesar de que había balazos, dijo, es que no los conozco. Que se descubran para que veamos el rostro de ellos. No faltó un idiota del PRI, de los miles de idiotas priistas, que dijo eso. Entonces contestó el ZLN. Qué raro. ¿Por qué entonces me contestas si no tengo rostro? Cuando lo tuve, no me viste. Cuando hablé, no me oíste. Hoy que no hablo, dices que me escuchas. Bueno, entonces hay que hacer eso. Si al gobierno le gusta que lo maten, pues hay que matarlos. Amárrese usted a 2, 3 presidentes municipales, póngales una amarre en las patas y otra en las manos, atados a caballos por distintos lados, y dígale que depende de su vida de eso. En ese momento le ponen casa, se lo quitan a la querida y se lo entregan a usted. Literal. Insisto, no es la manera adecuada, no debería de ocurrir, pero a los ayuntamientos, a los gobiernos, así les gusta. Ahora sí, que son malamanzados, animales malamanzados que no entienden de otra manera. Pero en fin, dejemos todo esto y vámonos directamente con el caso Chamula. Adelante. No nos tomaron en cuenta en todo este tiempo que estuvimos acá. Estuvimos
hecho, lo dice ella, ah, si hubiéramos venido en masa, ah, si hubiéramos hecho violencia. Obvio, obvio. Eso es el gobierno, el secretario de Hacienda, que por cierto es muy buena gente. Yo digo lo siguiente, si sé que no me van a hacer caso, con todo respeto, ¿para qué me pongo en huelga de hambre? ¿Para qué? No tiene caso, no tiene razón de ser. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? ¿Proceder legalmente? Pues son ellos los que ejecutan la ley, porque justicia no hay. ¿Qué hay que hacer? Eso, lo que hizo Chenaló, lo que hace Oshchuk, lo que hace Chamula, lo que hace medio mundo. Dígame un solo, por ejemplo, la ciudad. Bloqueó curso tanto de la ribera como de la cabecera municipal, impidiendo cualquier tipo de comunicación con la Gutiérrez. Dígame si hay un solo detenido. Uno. Vamos. Medio muchachito si quiere. Ni uno. ¿Por qué? Porque el gobierno le tiene miedo. Y le soltó dinero a que es el dirigente. Mientras los pendejos estaban bloqueando, este se llevó toda la paz. Dígame si eso es lo que le gusta al gobierno. Maestros bloquearon. Dígame si hay un maestro, uno detenido. No lo hay. Un gobierno miedoso. La Coca-Cola, los Oxxos, han sido saqueados como han querido por jóvenes. Dígame si hay un solo detenido por eso. Vaya usted al centro de Tuxtla Gutiérrez. Pobre, que roba un celular, que roba una bolsa, para buscar forma de poderle comer a su familia o una medicina para el enfermo, 15 años de prisión. Y se pasa hasta 20, porque se olvidan de él, hay que se quede. Allá se mueren. Dígame entonces, ¿cómo hay que actuar? De manera como lo hicieron los indígenas, pacífica, o cómo. Porque de las dos, ni una sirve. Ni por la pacífica, no hacen caso. Y por la violenta, es incorrecto. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Cuando dejan de ser funcionarios, hay que andan como perro, el chavo del 8, el perro con la cola bajo la pata y no sé qué tanto. Igualitos. Una foto. Es que vas a ese candidato, no es que vas a ese candidato. Si vas a ese, ¿me puedo tomar una foto? Dígame usted entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno o la sociedad? Te la pongo. Así de fácil. Bueno, ayer fue el Día de la Libertad de Expresión y en esta ocasión, la libertad de prensa, se ratificó y ratificamos nuestro compromiso con la promoción de los principios fundamentales de la libertad de prensa en todo el mundo. Reconocemos a los hombres y mujeres que trabajan incansablemente, a menudo exponiéndose a gran riesgo personal, pero para contar historias que, de lo contrario, no llegarían a conocerse por los valores e ideales democráticos. Estados Unidos tiene una vasta trayectoria en la promoción y la protección de la libertad de prensa. Unidos brinda programas de desarrollo e intercambio para profesionales de los medios de la libre circulación de información e ideas en Internet y proporciona las herramientas y los recursos necesarios para que los periodistas permanezcan seguros. Una cobertura ética y transparente a través es un pilar fundamental de las sociedades libres y abiertas. La rendición de cuentas propicia el debate público. Las sociedades que se construyen sobre las bases del buen gobierno civil y medios libres y abiertos son más prósperas, estables y seguras. Estados Unidos en México, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, el que no opina así, porque
arremete contra medios que pues no son como los de México, y ahorita les explico cuál es la diferencia en este día de la libertad de prensa. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la libertad de expresión. La libertad de prensa es esto: escribir en una revista, en un periódico, hablar en una estación de radio, verme en una televisora o en Facebook, ahora Twitter, la página de nuestra aquí en Péndulo de Chiapas. Eso es la libertad como medio de comunicación. Medio de comunicación. Puedo ver que si soy como algunos algunos payasos que aparecen ahí, este tipo de grabación, y piensan que eso es libertad de expresión, que suben cuanta estupidez, como hasta ahora la ballena azul, si no me equivoco, así es, Javier, ya está induciendo a la muerte de niños. Mal, pero finalmente libertad, y cada quien decide si se mata, si vive, no vive. Esas son parte de nuestras libertades, las garantías. ¿Qué diferencia hay entre garantía individual y derechos humanos? Bueno, universales. De ahí se baja, por llamarlo así, correspondiente a nosotros, nuestras garantías individuales, personal, el derecho al amor, a la educación, a una familia, a un hombre, a viajar, a portar armas, a decidir una profesión, a casarme o no. Esas son nuestras garantías. Lo comento porque es cierto, ha tenido restricciones por parte de municipales actualmente. Hay que decirlo y reconocerlo. El gobierno de Manuel Velasco Cuello, hasta hoy, a 4 años y fracción, casi 4 años y medio, no hay un solo periodista encarcelado. No hay un solo periodista encarcelado. 2, menos asesinados. Aclaro, periodistas, tipos que son una bestialidad, encarcelados porque van bolos, que peinan, porque hacen una serie de estupideces. Son periodistas. Como que usted va en la calle y de repente ve un carro todo destartalado. Es que como periodista no me pueden hacer nada. Ni es periodista, ni es prensa. La libertad de expresión es la que usted tiene como sociedad, como parte de la ciudadanía. La libertad de prensa son exclusivamente comunicación. Vámonos ahora con información nacional, de las balaceras, de la recaudación, y también hablaremos, si nos da el tiempo, porque es 1:44, de Tarek. Así que vamos primero. Godínez, que nos habla de los crímenes, el tema de crímenes. Adelante, si eres tan amable, con la información desde la Ciudad de México en Radio Educación. Hasta batir los altos índices de crímenes en nuestro país, la sociedad civil lanzaron la campaña México sin homicidios, que busca reducir en 50% este delito. En 10 años, un grupo de expertos diseñarán propuestas de delito, luego de que el gobierno federal invirtió millones de pesos en 2000 desconocidos. Que evalúa esa Jaime recordó que murieron 22.935 pasado, lo cual representa una llamada de atención para las autoridades, niveles de gobierno, y alertó que 2020 va a ser peor. La Organización Mundial de la Salud establece que un índice de 10 o más homicidios por cada 100 considera como homicidio.
lo que tiene un impacto económico claro de 8.000 millones de pesos. Más de los 120.000 millones de pesos en programas de contención de la violencia, todas sus estrategias para la reducción de homicidios. De las diversas organizaciones de la dijeron que las autoridades deben revisar la petición a la justicia, los derechos humanos, para acabar con la epidemia de violencia en México. En el 14 de 2016, realizaron el 32%. Educación, Carlos Udines de Hierro. Gracias, Carlos. Vámonos ahora a la otra información desde Radio Educación. La balacera, vamos con el mercado de Sonora, ubicado en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue escenario la mañana de este miércoles. Debido, según el comunicado de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, un comando de varios sujetos armados abrió fuego contra 3 comerciantes. Al lugar arribaron elementos de la Policía Preventiva México. Otras versiones señalan que el comando amagó al conductor de una camioneta blanca y lo arrastró hacia la calle. Los 2 fallecidos y el herido, que fue trasladado al Hospital Valbuena, delictivo de robo agravado en pandilla, y han estado varias veces sobre el radio de educación, Delia Morales. Gracias, Delia. A Delia Morales, ya hace mucho que no sabíamos de ella. Delia, te mandamos un saludo fuerte. Nos habla sobre este ángulo de la recaudadora. Adelante. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, quien participa de la unidad especializada en investigación, especializada CEIDO, y a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, investigar la procedencia de los recursos que recibió de manera la local de Morena, Eva Cadena. Manuel también Escudero Morales declaró que no basta fuera expulsada de Morena, sino que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde en sus investigaciones, y si es el caso, de vista a la Procuraduría General de la República, investigación y tanto López Obrador en cuál es la procedencia de los recursos que se reciben. El video. De Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Gracias, Reinaldo. Vámonos ahora con más notas de corte nacional hasta Radio Educación. Estamos con el Tarek Víctor, mi compañero Víctor, también de aquella parte de la Ciudad de México, en el centro. Nos va a presentar esta información. Antes déjeme y le doy a conocer muy rápido, en parte, hubo este fenómeno de agresión a un compañero de periodista. Son elementos de la policía, no se sabe si la municipal, estatal o de la fiscalía, estos que se denominan madrinas, que de verdad ya no deben de existir, no tienen ni razón de ser, pero pues ahí siguen. Estos son como los periodistas, hay periodistas y hay chayoteros.
te hacen el papel o los orejas. Bueno, son estos igualitos. Estos son los secundones, los que se conforman con la miseria, con la limosna, los que piden dinero, los 20 pesos, 50 pesos, así viven, de limosna. Las madrinas, bueno, impidieron el trabajo de Juan Antonio González de los medios cuando daban una cobertura a un accidente automovilístico en la carretera costera de Chiapas. Es un fuerte encontronazo entre un tráiler y una estaquita, y los policías llegaron y dijeron, no grabes, ¿por qué no? ¿Están robando? ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? Entonces, la policía también es miedosa. ¿No cree usted? Cuando hay un enfrentamiento, tiran balas donde quiera, porque no están concentrados ni tienen el valor suficiente para enfrentarse a la delincuencia. Y esta es la mejor muestra. Bueno, vámonos con lo decíamos mi compañero Víctor hasta Radio Educación, y así cerramos el bloque nacional. El diputado federal por Veracruz, Tarek Abdallah, quien es investigado por la Fiscalía Veracruzana de más de 23 mil millones de pesos, cuando era tesorero del gobierno de Javier Duarte, asegura que no ha habido impunidad en su caso y seguirá presentando una defensa seria ante las imputaciones de Veracruz, luego de que la sección instructora de la Cámara de Diputados determinó dejar en un impasse la petición de juicio de desafuero en su contra. El diputado federal por el PRI rechazó que haya habido un uso faccioso de la ley a su amparo y aseguró que pruebas que le favorecen en sus dichos. También considero que la Fiscalía de Veracruz ha sido incapaz de probar la acusación en su contra. No ha habido protección para mi persona, he demostrado con documentos. El amparo es uno de varios que se presentaron en la prueba de pruebas, se presentaron un número importante de muestras de cómo fue mi trabajo frente de la tesorería de Veracruz. Yo estoy en espera de que se haga que siga analizando los temas y seguiremos defendiéndonos como hemos venido haciendo en todos los sentidos que nos requiera para hacer. No está en impunidad. No, al contrario, hemos demostrado con documentos, inclusive el Poder Judicial, donde se hace notar que, bueno, tenemos la razón y que vamos a seguir peleando para poder demostrar lo mismo. Para pulso de Radio Educación, Víctor Bárcena. Gracias, Víctor. A la altura de hacia el lado poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez hay un enfrentamiento. Ese es el problema que tenemos. Los estudiantes fueron policía. Y los están agarrando a moquetazos. La policía responde, porque tiene que responder, si no, pues estaríamos jodidos. Y ahí se están pegando y aventándose, se mientan la madre, vuela una mamá para acá, vuela otra mamá para allá. El tío, el abuelito, se mientan de todo y se dicen de todo. Han tirado gases lacrimógenos, se los regresan. Bueno, es un desorden total. Con tolete y con escudos, pero no hay un solo detenido. No hay un solo detenido. Estos jóvenes delincuentes, estudiantes, que se dicen, de vandalismo, se dice o se cree que son normalistas, por lo menos es lo que se ha dicho. Ahí nadie le ha preguntado a ninguno de ellos, ¿sos normalistas? ¿Sos de la Macumaxá? ¿Sos de la Jacinto Canet? ¿De dónde sos tu hermano? Nadie, pero ya todo el mundo dice que es normalista. Por la forma y por lo que sea, y porque son curiosamente las mismas caras que están en uno como en otro lado. No fueron a defender a nadie. La policía resultó agredida y se está defendiendo, pero volvemos a lo mismo. Mientras no agarren a estos jóvenes, en santo desorden, lamentablemente. Bueno, 1:57, 1 de la tarde con 57 minutos. Otro de los movimientos es que sí es un hecho, dicen los jóvenes, poco a poco se va reorganizando todo esto para que el rector de la UNICAS se vaya para afuera. Están convencidos de esta acción. Y antes ya de irnos, vamos con la sinopsis del periódico Péndulo de Chiapas en este momento.
Entonces, con la información, México con 21 millones de niños sumidos en la pobreza. ¿Escuchó bien? México con 21 millones de niños sumidos en la pobreza. ¿Quién lo dice? La UNICEF. Pregunto, ¿para qué queremos saber si son 21, 22 o son 1.500 niños sumidos en la pobreza? ¿Qué hace UNICEF? Papel del INEGI, contarlos. Que no exista la UNICEF. Debería de buscar fondos para que lo que no hace el gobierno municipal, el gobierno del estado, cualquier estado, y el presidente de la república, aquí trabajar y sacarlos de esa pobreza en la cual están sumidos. ¿Para qué queremos que nos digan? No soluciona nada. La columna de Noel Ferrera Morales, ¿quién es quién? El cinismo de Sabines. Yo diría que también de Pablo, de Albores y de otros gobernantes, y de los que vienen. Delegado del IMSS, Chiapas, visita a Grupo Regal. Se integran 2 enfermeras más a la huelga de hambre, esto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Destaca Velasco confianza de empresarios en Chiapas. Pues sí, hay que tener mucha confianza o desconocer lo que pasa en el estado para poner una tienda como Liverpool en una plaza donde le adelanto, ¿sabe usted por qué no abrieron sus puertas? ¿Por qué solamente Liverpool? Ahí va. Primero, que se armó de que era sacada del recurso del erario público, ¿sí? De Hacienda. Esto provocó que muchos dudaran. Hoy esa plaza solamente cuenta con la cuarta parte vendida, o más bien rentada a comercio, solamente. Nadie quiere invertir en esa plaza. Vacía. Una plaza tirada a la basura. Una plaza que no tiene nada más que Liverpool, un café de prestigio, las más pequeñitas, de zapatos, algunos son 2 de zapatos, hay comida en un local que no es para comer ahí, algo así como para llevar, para que nos entendamos mejor, y el área de restaurantes bastante opacada. Haga usted de cuenta que está caminando, ¿cómo se llama el que está aquí arriba, Javier? O como se llame ahora. Así. Hay más sillas vacías que gente, vamos, hay más gente afuera, en Sams, que en la propia plaza, que se pensó que iba a ser un éxito, estúpidamente, porque no se le puede llamar de manera, porque están los hospitales. En los hospitales se va a venir la gente para acá. La gente que llega es pobre. ¿Qué va a ir a hacer a Liverpool? Digo, falta raciocinio, mercadotecnia, no estudiaron publicidad, ni cosa por el estilo, y ahí está la muestra. Una plaza no comercializada, ahí están pidiendo que vayan a rentarlo. No está usted pagando lo suficiente al inicio, le bajaron y ni así. Una plaza que va a quebrar, ahora sí que nació muerta, lamentablemente. Se murió antes de nacer. Gracias a todos los medios, a las redes sociales, que dijeron que era de la mamá del gobernador. Una muestra de repudio al gobierno. E insisto, puede que el gobernador en particular, puede que no tenga culpa. No estoy diciendo que lo estoy limpiando. Puede que no tenga culpa. Pero sí es responsable de estar pagando deudas que no le corresponden. Que llame a los funcionarios anteriores, los joda, los chingue, le quite la pala, y entonces sí que se ponga a trabajar como él hubiese querido. Nada más. Ya nos vamos, son las 12 en punto, 2 de la tarde, a través de Péndulo de Chiapas. Les decimos muchas gracias a nombre de Javier y su servidor. Los esperamos mañana viernes.
pensé que era